No puedes estar aquí a esta hora, Valeria. Rodrigo Montenegro, con su impecable traje negro, se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Su mirada era severa, pero había algo más en sus ojos, algo que no lograba ocultar del todo. Valeria, aún sin aliento, se giró bruscamente al escuchar su voz. Su cabello rubio caía en ondas sueltas sobre su rostro sonrojado, y sus labios entreabiertos reflejaban la sorpresa de ser descubierta. «Pensé que ya se habían ido todos», murmuró apretando los puños. Rodrigo avanzó un paso con esa calma que imponía respeto en cada reunión, en cada trato de negocios. «Siempre te quedas bailando en la oficina cuando nadie te ve». Valeria se mordió el labio. No iba a justificar lo obvio. Sabía que no tenía por qué estar dando explicaciones, pero que fuera precisamente él quien la hubiera descubierto, la descolocaba. «No es tu problema». Rodrigo alzó una ceja. Le intrigaba esa actitud desafiante. La mayoría de las personas en la oficina temían dirigirle la palabra sin una razón de trabajo, y sin embargo, ahí estaba ella, sosteniéndole la mirada con esa intensidad que le resultaba familiar, demasiado familiar. «Si esto no es mi problema, entonces dime, Valeria». Su voz descendió a un tono más bajo, más peligroso. «¿Por qué te importa tanto que yo te haya visto?» Silencio. Ella apretó la mandíbula. No iba a darle esa satisfacción. «Porque no quiero que nadie me juzgue», espetó al fin desviando la mirada. Rodrigo exhaló lentamente. «¿Y crees que te estoy juzgando?» Valeria frunció el ceño. ¿Se estaba burlando de ella? «No sé. ¿Lo estás haciendo?» Rodrigo no respondió de inmediato. En su cabeza, las imágenes de su pasado se mezclaban con lo que acababa de presenciar. Había algo en la forma en la que Valeria se movía, en la pasión con la que cerraba los ojos mientras bailaba, en la forma en la que ignoraba todo a su alrededor. «Bailas bien», dijo de repente. Valeria parpadeó. «¿Qué?» «Bailas bien», repitió con una expresión indescifrable, «y no deberías esconderlo». Ella no supo qué contestar. No era el Rodrigo Montenegro que todos describían. ¿Dónde estaba el hombre frío, el que no mostraba emociones? «¿Por qué me dices esto?», preguntó, tratando de sonar firme. Rodrigo se pasó una mano por la barba, como si estuviera midiendo sus palabras. «No lo sé», admitió, «pero por alguna razón no pude dejar de mirarte». Ese comentario la dejó sin aire. Un incómodo silencio se instaló entre ellos. Valeria sintió que su corazón latía demasiado rápido y que sus manos estaban heladas. No era miedo, era otra cosa. Rodrigo avanzó otro paso, reduciendo la distancia entre ellos. «¿Por qué eres interna aquí si lo que amas es bailar?» Esa pregunta la golpeó como un mazazo. «No todo en la vida es tan simple», respondió en automático. «Lo sé», admitió Rodrigo. «Pero es curioso. Te vi bailar, Valeria, y por un instante creí ver a alguien más». El aire en la habitación se volvió denso. Valeria sintió un escalofrío en la espalda. «¿A quién?» Rodrigo apartó la mirada, sus facciones tensándose. «A alguien que ya no está». El peso de esas palabras quedó flotando entre ellos. Por primera vez, Valeria sintió que estaba viendo al verdadero Rodrigo Montenegro, no al CEO implacable. Algo en su mirada tenía una herida que aún no cerraba. Rodrigo sacudió la cabeza como si quisiera quitarse un pensamiento de encima. «Vete a casa, Valeria. Es tarde». Ella quiso replicar, pero algo en su tono la detuvo. En lugar de discutir, recogió sus cosas sin decir nada y caminó hacia la salida. Justo cuando pasó junto a él, sintió su respiración contenida, como si él quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Valeria salió de la oficina, con un nudo en el estómago que no pudo explicar. Valeria caminó con pasos firmes por el pasillo vacío de la oficina, pero su mente era un caos. Cada palabra de Rodrigo Montenegro seguía resonando en su cabeza. «Te vi bailar y por un instante creí ver a alguien más». Se detuvo de golpe antes de llegar al elevador. No podía dejarlo así. Algo dentro de ella le decía que había más de lo que él estaba dejando ver. Volvió sobre sus pasos y se asomó por la puerta entreabierta de la oficina de Rodrigo. Él estaba allí, sentado en su escritorio, con la mirada perdida en la nada. ¿Quién era?, preguntó sin previo aviso. Rodrigo no se sobresaltó. En lugar de eso, soltó un suspiro y cerró los ojos por un momento. «Valeria, no te vayas por la tangente», lo interrumpió ella, cruzándose de brazos.
Dijiste que mi baile te recordó a alguien. ¿A quién? Rodrigo presionó los labios en una fina línea. Era evidente que no quería hablar de ello. No es relevante. Para mí sí lo es, insistió Valeria. Rodrigo soltó una leve risa, pero sin humor. Eres insistente, y tú eres un cobarde. Él la miró con el ceño fruncido. ¿Perdón? Eso, eres un cobarde, repitió Valeria sin miedo. Te vi mirándome cuando bailaba. No era la expresión de alguien que solo estaba impresionado. Había algo más. Rodrigo se puso de pie apoyando las manos sobre su escritorio. No tienes idea de lo que estás diciendo. Entonces, explícame, lo retó Valeria. Rodrigo tomó aire y pasó una mano por su rostro. Hace muchos años, alguien a quien quise mucho también bailaba. La forma en la que te movías fue como verla a ella de nuevo. Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Era una expareja? Rodrigo la miró fijamente por unos segundos antes de responder. Era mi prometida. El mundo de Valeria se detuvo. Por alguna razón, sintió un golpe en el pecho, no por celos ni por alguna emoción irracional, sino porque había algo en la forma en la que él lo dijo que la llenó de angustia. ¿Qué le pasó? Rodrigo bajó la mirada. Murió. El aire se volvió pesado. Valeria sintió que había tocado algo que no debía, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Lo lamento, dijo en un susurro. Rodrigo se enderezó y la miró con una frialdad renovada. No necesito tu lástima. No es lástima, replicó Valeria molesta. Es empatía. Es normal sentir algo cuando alguien te dice que perdió a la persona que amaba. Rodrigo la observó en silencio. Valeria suspiró y se pasó una mano por el cabello. Si te recordó a ella, ¿por qué me dijiste que no debería esconderlo? Rodrigo entrecerró los ojos. Porque ella sí lo hizo. Valeria frunció el ceño. ¿Qué? Rodrigo guardó silencio por un momento antes de hablar. Camila. Ese era su nombre. Y tenía un talento increíble. Pero nunca lo persiguió. No como tú. El nombre golpeó a Valeria como un trueno en la cabeza. Su estómago se contrajo. Su corazón se detuvo. Camila. No podía ser. No podía ser la misma Camila. No podía ser su Camila. Pero algo en el rostro de Rodrigo le confirmó la verdad antes de que pudiera preguntar. Valeria sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. No puede ser. Rodrigo frunció el ceño ante su reacción. ¿Qué dijiste? Ella no pudo responder. No podía ni moverse. La mente de Valeria se llenó de recuerdos. Su hermana mayor, Camila Ríos, la hermana que murió años atrás y que había estado comprometida con Rodrigo Montenegro. El silencio que se instaló en la oficina de Rodrigo Montenegro era sofocante. Valeria sintió un frío inexplicable recorrer su espalda. Quiso decir algo, pero su voz se atascó en su garganta. Rodrigo la miraba con el ceño fruncido, notando su reacción extraña. ¿Qué pasa?, preguntó con su tono firme de siempre, pero con un matiz de inquietud. Valeria apenas pudo tragar saliva. Camila Ríos, susurró. Rodrigo asintió lentamente. Sí. ¿La conocías? Valeria cerró los ojos con fuerza. No podía dejar que él lo descubriera así. No ahora. No cuando su cabeza era un torbellino de emociones. No puedo hablar de esto ahora, dijo con voz temblorosa. Se giró sobre sus talones y salió apresurada de la oficina. Rodrigo no la detuvo, pero su mirada quedó fija en la puerta por largos segundos. Algo no encajaba. Algo en la forma en la que Valeria reaccionó le pareció extrañamente familiar. Como si en el fondo ella también estuviera guardando un secreto. Valeria caminó sin rumbo por las calles de la ciudad. No importaba que fuera de noche o que las luces de los autos la cegaran a ratos. Todo lo que veía eran los recuerdos de su hermana, Camila, su hermana mayor, la que siempre había sido la favorita de la familia, la que todos creían perfecta, la que se suponía que tenía una vida envidiable, hasta que un día dejó de existir. El dolor de su muerte había sido como un golpe seco en su pecho. Durante años, Valeria creyó que Rodrigo Montenegro había sido el causante de su infelicidad. Había escuchado las peleas, había visto cómo Camila cambiaba, cómo se apagaba poco a poco. Y ahora estaba cara a cara con el hombre que, según su familia, había destruido la vida de su hermana. Y lo peor de todo es que él no tenía idea de quién era ella. Rodrigo no pudo concentrarse el resto de la noche. Después de que Valeria salió de su oficina,
Intentó continuar con sus pendientes, pero su mente no lo dejó. Se sirvió un whisky y caminó hasta el ventanal de su oficina, observando la ciudad iluminada. Camila. Había intentado enterrarlo, había intentado no volver a pensar en ella, pero esta noche, al ver a Valeria bailar, algo en su interior se rompió. ¿Por qué sentía que conocía esa forma de moverse? ¿Por qué sentía que había algo en Valeria que no era casualidad? Tomó su teléfono y marcó un número. «Necesito que investigues a una persona», dijo sin rodeos, cuando la voz al otro lado de la línea respondió. Dio el nombre de Valeria y colgó. No soportaba la incertidumbre. Algo estaba pasando, y no iba a descansar hasta descubrir qué era. Valeria llegó a su departamento y cerró la puerta con fuerza, apoyando la espalda contra la madera como si quisiera bloquear todo lo que acababa de ocurrir. Respiró agitadamente, con el pecho subiendo y bajando, mientras intentaba controlar el caos en su mente. Rodrigo Montenegro, su hermana Camila. Todo lo que había creído saber sobre la historia de su familia se tambaleaba en cuestión de minutos. Se dejó caer en el sofá y enterró la cabeza entre las manos. ¿Cómo pasó esto?, susurró para sí misma. Había entrado a esa empresa sin saberlo, sin imaginar que el hombre que dirigía la compañía era el mismo que había sido prometido de su hermana. Y ahora, por algún cruel giro del destino, él se sentía atraído por ella. No podía ser coincidencia, no podía ser real. Cerró los ojos con fuerza, intentando recordar las conversaciones de su madre, los susurros de su familia después de la muerte de Camila. Rodrigo Montenegro la hizo infeliz, la presionó tanto que la destruyó. Si no hubiera estado con él, Camila seguiría viva. Durante años, Valeria había aceptado esa versión de la historia sin cuestionarla. Había odiado en silencio al hombre que nunca conoció, había culpado su frialdad, su mundo de negocios, su arrogancia. Pero ahora que lo había conocido en persona, Rodrigo Montenegro no era lo que ella esperaba. Había visto algo en sus ojos esa noche, algo roto, algo que no podía ser fingido, y eso la aterrorizaba, porque si él no era el villano de la historia, entonces, ¿qué había pasado realmente con Camila? Rodrigo Montenegro no durmió esa noche. Estaba sentado en su oficina con el whisky intacto sobre el escritorio, repasando una y otra vez la conversación con Valeria. Su reacción cuando mencionó a Camila no había sido normal. No había sido la de alguien que escuchaba un nombre sin importancia. Era la reacción de alguien que ocultaba algo. A primera hora de la mañana, su teléfono vibró sobre la mesa. «Dime que tienes algo», dijo Rodrigo apenas respondió la llamada. La voz del investigador privado sonó serena, pero con un matiz de interés. «Valeria Ríos, 25 años, interna en el departamento de marketing de tu empresa. Estudió comunicación, pero su verdadera pasión es el baile. Familia de clase media en la Ciudad de México». Rodrigo golpeó la mesa con los dedos impaciente. «Eso ya lo sé. ¿Algo más?». Hubo un breve silencio antes de que el investigador hablara de nuevo. «Tiene una hermana». El estómago de Rodrigo se contrajo. «¿Cómo se llama?». «Camila Ríos». El mundo de Rodrigo se detuvo. Cada músculo de su cuerpo se tensó. No podía ser cierto. No podía, pero lo era. Valeria no era solo una interna. No era solo una joven con talento que había despertado algo en él. Era la hermana de Camila, la hermana de la mujer que había amado. El teléfono resbaló de su mano y cayó sobre el escritorio. Por primera vez en años, Rodrigo Montenegro sintió miedo. Miedo de lo que esto significaba. Miedo de lo que Valeria pensaba de él. Miedo de lo que podría descubrir. Rodrigo Montenegro cerró los ojos con fuerza. Su mandíbula se tensó mientras la verdad se asentaba en su mente. Valeria es la hermana de Camila. La sangre le hervía, no por enojo, sino por la cantidad de preguntas sin respuesta que se acumulaban en su cabeza. Ella lo sabía desde el principio. Era casualidad que terminara trabajando en su empresa. ¿Por qué nunca dijo nada? Y lo más importante, ¿qué tanto creía ella de la historia que su familia contaba sobre él? Rodrigo se puso de pie y caminó hacia la ventana de su oficina, mirando la ciudad con el ceño fruncido. Necesitaba respuestas. Y las iba a obtener ahora mismo. Tomó su abrigo y salió con paso firme, decidido a encontrar a Valeria antes de que ella tuviera la oportunidad de huir de esto. Valeria aún no había decidido qué hacer cuando su teléfono vibró en la mesa. Vio el nombre en la pantalla y sintió una punzada de ansiedad en el estómago.
Rodrigo Montenegro. No quería contestar, no estaba lista, pero si no lo hacía, él no se detendría hasta obtener respuestas. Respiró hondo y deslizó el dedo sobre la pantalla. ¿Sí? La voz de Rodrigo fue directa, sin rodeos. Necesitamos hablar ahora. Estoy ocupada. No me hagas ir a buscarte. Valeria apretó los dientes. ¿Me estás amenazando? Estoy dejando claro que esto no puede esperar. Ella cerró los ojos por un instante. Sabía que esto tenía que pasar tarde o temprano. ¿Dónde? Voy por ti. Valeria odiaba que diera órdenes como si él controlara todo, pero en esta ocasión no tenía fuerzas para discutir. Te espero afuera. Colgó antes de darle oportunidad de decir algo más. El auto de Rodrigo se detuvo frente a su edificio 15 minutos después. Valeria subió al coche sin decir una palabra, sintiendo la tensión en el aire. Rodrigo mantuvo la mirada al frente mientras aceleraba. ¿Desde cuándo lo sabías? Su tono era contenido, pero la intensidad de la pregunta la hizo tragar saliva. Desde anoche. ¿Por qué no dijiste nada? Valeria giró la cabeza hacia él con una media sonrisa sarcástica. ¿Y qué se suponía que debía decir? Hola jefe, resulta que fuiste el prometido de mi hermana muerta. ¿Cómo te ha ido con eso? Rodrigo apretó el volante. Esto no es un juego. No, no lo es, replicó Valeria con dureza. Para ti puede haber sido una sorpresa descubrirlo, pero para mí, se interrumpió y desvió la mirada hacia la ventana. Rodrigo la observó de reojo. ¿Para ti qué? Valeria exhaló con fuerza. Para mí, tú siempre fuiste el hombre que destruyó la vida de mi hermana. El auto se llenó de un silencio helado. Rodrigo sintió un golpe en el pecho. Eso es lo que crees. Es lo que siempre escuché, corrigió Valeria sin mirarlo. Mi madre, mis tías, todas decían lo mismo, que Camila se volvió otra persona desde que estuvo contigo, que dejó sus sueños, que dejó de sonreír. Rodrigo estacionó el auto bruscamente en una zona apartada de la ciudad. Se giró hacia ella con una intensidad en la mirada que la hizo estremecer. ¿Y alguna vez te preguntaste si era verdad? Valeria lo miró sintiendo un nudo en la garganta. No lo sé. Rodrigo sostuvo su mirada por unos segundos más antes de soltar una risa amarga. Entonces tenemos un problema, Valeria, porque yo también quiero saber la verdad. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Rodrigo apoyó los codos en el volante, mirando al frente. Que siempre pensé que fui yo quien falló. Que tal vez no vi lo que Camila sentía, que tal vez la empujé sin querer a algo que no quería. Volvió la vista hacia Valeria. Pero ahora que te veo, ahora que escucho lo que te dijeron, algo no encaja. El corazón de Valeria latía con fuerza. ¿Qué estás insinuando? Rodrigo habló con una calma peligrosa. Que tal vez ni tú ni yo conocemos la historia completa. Los ojos de Valeria se agrandaron, porque en el fondo sabía que tenía razón. Valeria sentía que el aire en el auto se volvía más denso con cada segundo que pasaba en silencio. Rodrigo Montenegro la miraba con la misma intensidad con la que dirigía sus reuniones, pero esta vez no había una estrategia de negocios detrás. Había una necesidad genuina de respuestas. Dime algo, Valeria. Su voz sonó controlada, pero con un filo afilado. ¿Por qué nunca preguntaste si lo que te dijeron sobre mí era cierto? Valeria sintió su estómago revolverse. No tenía razones para dudarlo, respondió con rapidez, pero en cuanto las palabras salieron de su boca, supo que no eran completamente ciertas. Rodrigo notó su vacilación. Eso no es verdad. Ella se cruzó de brazos, mirando hacia la ventana. ¿Y tú? ¿Alguna vez cuestionaste si Camila era realmente feliz contigo? Rodrigo apretó la mandíbula. Sí. Valeria giró la cabeza, sorprendida. Rodrigo soltó un suspiro y apoyó una mano sobre el volante. Después de su muerte, me lo pregunté 1 y 1000 veces. Me pregunté si yo fui el que la arrastró a una vida que no quería, si la asfixié sin darme cuenta. Valeria sintió su corazón encogerse. Entonces, ¿crees que lo que dicen de ti es cierto? Rodrigo la miró de reojo. No lo sé, pero no pienso aceptar que soy el villano de la historia solo porque alguien más lo decidió. La seguridad en su voz hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Valeria. Porque aunque había crecido escuchando que Rodrigo Montenegro había sido el verdugo de su hermana, ahora lo tenía enfrente, con los ojos llenos de dudas y dolor genuino. Quiero saber qué pasó en realidad, dijo él, con voz firme. Y tú también lo necesitas, aunque no quieras admitirlo.
Valeria respiró hondo. ¿Y cómo planeas hacerlo? Rodrigo sostuvo su mirada. Vamos a buscar a la única persona que puede darnos respuestas. Valeria sintió un nudo en la garganta. Sabía exactamente de quién estaba hablando. Mi madre. Rodrigo asintió lentamente. Sí. El estómago de Valeria se encogió. Su madre siempre había evitado hablar demasiado sobre Camila. Se refugiaba en frases cortas, en comentarios envenenados sobre cómo su hija mayor se perdió en un mundo que no era suyo. Y en el fondo, Valeria siempre había sentido que su madre le ocultaba algo. Rodrigo volvió a encender el motor. Vamos. No puedes simplemente aparecer en mi casa, dijo Valeria, su tono más tenso de lo que pretendía. Rodrigo no apartó la vista del camino. No pienso entrar si no quieres. Solo quiero que hables con ella, que la escuches y que por primera vez te preguntes si todo lo que te contó es verdad. Valeria tragó saliva, porque aunque no quería admitirlo, había una parte de ella que temía lo que pudiera descubrir y otra parte, aún más fuerte, que lo necesitaba desesperadamente. El auto de Rodrigo Montenegro avanzaba por las calles de la ciudad en completo silencio. Valeria miraba por la ventana con los brazos cruzados, sintiendo la tensión acumulada en su pecho. Cada kilómetro que los acercaba a su casa hacía que su respiración se volviera más pesada. Rodrigo, por su parte, mantenía la vista fija en el camino. Su mandíbula estaba tensa, pero no dijo nada. Sabía que cualquier palabra de más podía hacer que Valeria se retractara de lo que estaban a punto de hacer. Cuando finalmente llegaron a la colonia donde Valeria creció, el ambiente en el auto cambió por completo. No voy a entrar, dijo Rodrigo con voz firme. Valeria asintió lentamente. No hace falta, pero en el fondo, saber que él estaba ahí, esperando, le daba una extraña sensación de seguridad. Bajó del auto y caminó hacia la puerta de su casa. Tocó 2 veces antes de que la puerta se abriera. ¿Valeria? La voz de su madre sonó sorprendida. ¿Qué haces aquí? Valeria tragó saliva. Necesito hablar contigo. Su madre frunció el ceño, pero se hizo a un lado para dejarla pasar. El interior de la casa estaba exactamente igual que siempre. Nada había cambiado desde la muerte de Camila. Los mismos muebles, la misma decoración. Incluso había fotos de su hermana en los estantes. ¿De qué quieres hablar?, preguntó su madre sentándose en el sofá. Valeria se quedó de pie, sintiendo que sus piernas temblaban. De Camila. Su madre tensó la espalda de inmediato. ¿Por qué traes ese tema ahora? Porque quiero la verdad. Los ojos de su madre se endurecieron. Ya conoces la verdad. Valeria negó con la cabeza. Conozco tu versión, pero ahora quiero saber lo que realmente pasó. Su madre la miró fijamente. ¿Por qué ahora? Valeria respiró hondo. Porque conocí a Rodrigo Montenegro. El rostro de su madre cambió en un instante. ¿Qué hiciste qué? Trabajo en su empresa. No sabía quién era hasta hace poco. Tienes que renunciar, dijo su madre de inmediato con una firmeza que la tomó por sorpresa. No voy a hacer eso. Ese hombre destruyó a tu hermana, Valeria. ¿Lo hizo?, preguntó ella, con un tono más desafiante de lo que esperaba. Su madre abrió la boca, pero no respondió. Dime la verdad, mamá, insistió Valeria. ¿Realmente fue Rodrigo quien la hizo infeliz? Su madre se puso de pie. No entiendo por qué estás dudando de lo que siempre te dije. Porque ahora veo las cosas con mis propios ojos, replicó Valeria, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Y no estoy segura de que todo lo que nos contaste sea cierto. Su madre la miró con dureza. Ese hombre la cambió, Valeria. Se volvió otra persona cuando estuvo con él. ¿Se volvió otra persona o dejó de ser la hija perfecta que querías? El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión de su madre se endureció, pero Valeria vio algo más en su mirada, algo que nunca había visto antes. Duda, miedo, culpabilidad. Sal de mi casa, Valeria. El corazón de Valeria se hundió. Mamá, sal, repitió su madre con la voz quebrada. Valeria sintió un nudo en la garganta, pero no insistió. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la casa. Cuando cerró la puerta detrás de ella, sintió que su pecho iba a explotar. Rodrigo seguía en el auto, observándola desde la distancia. Cuando Valeria abrió la puerta y se sentó en el asiento del copiloto, sus manos temblaban. Rodrigo la miró con cautela. ¿Qué pasó? Ella apretó los labios y sacudió la cabeza. Nos han mentido. Rodrigo no dijo nada. No tenía que hacerlo.
porque los dos sabían que la verdad estaba más enterrada de lo que imaginaron. Rodrigo Montenegro observó a Valeria con atención. Sus manos aún temblaban sobre su regazo y su mirada estaba perdida en la nada. «Dime qué pasó», insistió él con voz controlada. Valeria respiró hondo antes de hablar. «Mi madre reaccionó como si le hubiera dado una bofetada cuando mencioné tu nombre. No me respondió nada, solo me echó de la casa». Rodrigo frunció el ceño. «Eso no tiene sentido. Si estuviera segura de que yo fui el problema, te lo habría repetido hasta el cansancio». Valeria asintió. «Exactamente». Su reacción fue de miedo, no de rabia. Rodrigo entrecerró los ojos. «¿Qué crees que está escondiendo?» «No lo sé, pero lo que sí sé es que algo en la historia que me contaron nunca tuvo sentido». Rodrigo arrancó el auto en silencio, dejando que Valeria procesara todo. «Voy a averiguar qué pasó», murmuró ella de repente. Rodrigo giró la cabeza, sorprendido. «¿Cómo?» «Voy a hablar con alguien que estuvo ahí». Rodrigo sostuvo su mirada. «¿Quién?» Valeria se mordió el labio. «Con alguien que conocía a Camila mejor que nadie». Rodrigo lo entendió en ese instante. «Andrea». Valeria asintió. Andrea Torres había sido la mejor amiga de Camila desde la secundaria, pero después de la muerte de su hermana, su madre había cortado todo contacto con ella, como si cualquier recuerdo de Camila fuera algo que debía desaparecer. Rodrigo aceleró. «Dime dónde vive». Valeria lo miró sorprendida. «¿Vienes conmigo?» «No pienso quedarme sentado esperando a que me digas lo que descubras». Valeria dejó escapar una sonrisa ligera. «Eres un maldito controlador». Rodrigo sonrió de lado. «Y tú te mueres de curiosidad». 30 minutos después el auto se detuvo frente a un pequeño edificio en una colonia tranquila de la ciudad. «Es aquí», dijo Valeria, observando la fachada con algo de nerviosismo. Rodrigo apagó el motor y salió del auto sin dudarlo. «¿No piensas darme un minuto?», protestó Valeria, siguiéndolo a paso apresurado. «Si te doy un minuto, te lo pensarás 2 veces y te irás», respondió él, subiendo las escaleras. Valeria bufó, pero sabía que tenía razón. Tocó la puerta con fuerza. Pasaron unos segundos antes de que se escucharan pasos al otro lado. Cuando la puerta se abrió, una mujer de cabello oscuro y ojos curiosos los miró con sorpresa. «¿Valeria?» Andrea Torres se quedó congelada al verla después de tantos años, pero cuando su mirada se movió hacia Rodrigo, su expresión se endureció. «¿Qué demonios haces aquí?» Rodrigo la enfrentó sin titubear. «Necesito respuestas». Andrea entrecerró los ojos. «Llegas tarde, Montenegro, muy tarde». Pero antes de que pudiera cerrar la puerta, Valeria intercedió. «Andrea, por favor, no estamos aquí por él. Estoy aquí porque yo también quiero saber la verdad». Andrea la miró fijamente. Valeria tragó saliva. «Si Camila era realmente infeliz, si él la hizo sufrir, quiero saberlo de ti». Andrea se quedó en silencio. Rodrigo y Valeria contuvieron la respiración. Finalmente, Andrea suspiró y se hizo a un lado. «Entren». «Pero no les va a gustar lo que tengo que decir». Rodrigo y Valeria se miraron por un segundo antes de cruzar la puerta y supieron, sin necesidad de palabras, que estaban a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. Andrea cerró la puerta detrás de ellos y los guió hasta la pequeña sala de su departamento. No había fotos en las paredes, pero en un rincón, sobre una mesa de madera, Valeria vio algo que la hizo contener la respiración. Un portarretratos con una foto de Camila y Andrea, tomadas años atrás. Su hermana sonreía, con el cabello suelto y una expresión despreocupada, muy distinta a la imagen opaca que su madre había pintado de ella en sus últimos meses de vida. Andrea se sentó en un sillón y cruzó los brazos. «No sé qué esperas escuchar, Valeria, pero si viniste buscando una historia en la que Montenegro es el villano, ahórrate la molestia». Valeria sintió su estómago contraerse. Rodrigo permaneció en silencio, con los puños cerrados sobre sus rodillas. «Mi madre dijo que él la presionó tanto que se volvió infeliz», dijo Valeria con cautela, «que dejó de bailar por él, que dejó de sonreír». Andrea soltó una risa seca. «Claro que dejó de bailar», su mirada se oscureció, «pero no por él». Rodrigo levantó la cabeza de inmediato. «¿Qué estás diciendo?» Andrea lo miró con frialdad. «Que tu única culpa, Montenegro, fue no darte cuenta de que Camila nunca tuvo el valor de enfrentarse a su propia familia». El corazón de Valeria se aceleró. «Explícate». Andrea suspiró y apoyó los codos en sus rodillas. «Camila era talentosa, todos lo sabíamos,
pero más que eso era obediente. Siempre hizo lo que mi tía, dijo mirando a Valeria, le dijo que hiciera. Nunca la cuestionó. Nunca se permitió decepcionar a tu mamá. Valeria sintió un nudo en la garganta. Pero ella amaba bailar. Sí, pero también tenía miedo. Miedo de defraudar, miedo de no ser suficiente. Y cuando conoció a Montenegro, cuando vio lo que significaba estar con un hombre como él, vio una oportunidad de tener una vida distinta. Rodrigo tensó la mandíbula. Yo nunca le pedí que dejara de bailar. Lo sé, admitió Andrea, pero ella se convenció de que tenía que hacerlo. Valeria sintió su piel erizarse. ¿Por qué? Andrea la miró con tristeza. Porque nuestra familia nos enseñó que si queríamos estabilidad, teníamos que hacer sacrificios. Y Camila creyó que el sacrificio que tenía que hacer era abandonar lo que realmente la hacía feliz. Rodrigo sintió que la rabia se acumulaba en su pecho. ¿Por qué nunca me dijo nada? Andrea lo miró con una mezcla de lástima y resentimiento. Porque te quería, porque no quería que pensaras que te culpaba. Pero poco a poco, esa mentira la consumió. Y cuando se dio cuenta de que había renunciado a sí misma, ya era demasiado tarde. Valeria sintió que todo su mundo se derrumbaba. Todo lo que le habían dicho, todo lo que había creído, era una verdad distorsionada. Y mi madre, susurró. ¿Ella sabía todo esto? Andrea soltó una risa amarga. Claro que lo sabía, pero era más fácil culpar a Montenegro que admitir que ella fue quien empujó a Camila a esa vida. Rodrigo cerró los ojos por un instante. Había pasado años atormentándose, preguntándose si la había arrastrado a una vida que no quería, y la verdad era aún más cruel. Ella se había convencido de que renunciar a sí misma era la única opción. Dios, susurró Valeria sintiendo un nudo en la garganta. Hemos vivido en una mentira. Andrea le sostuvo la mirada. Bienvenida a la realidad. El silencio se apoderó de la habitación. Rodrigo y Valeria estaban en shock, porque por primera vez en años tenían la verdad frente a ellos, y no sabían qué hacer con ella. El silencio en el departamento de Andrea era pesado, como si las paredes contuvieran los ecos de una verdad demasiado dolorosa para ser ignorada. Valeria no podía moverse. Su mente era un caos, una tormenta de recuerdos que ahora veía con nuevos ojos. Su madre, su familia, las frases que había escuchado desde niña. Todo se sentía como una historia mal contada, editada para encajar en una narrativa conveniente. Rodrigo, sentado a su lado, tenía los codos apoyados en sus rodillas y la mirada fija en el suelo. No hablaba, no se movía, pero su respiración era profunda, como si intentara contener algo que amenazaba con salir. Andrea los observó, con los brazos cruzados. ¿Ahora qué?, preguntó sin rodeos. Valeria levantó la vista, sintiendo que el aire le faltaba. No lo sé. Andrea exhaló con frustración. ¿Cuánto tiempo vas a seguir permitiendo que tu mamá manipule la historia, Valeria? Rodrigo se enderezó, pero no dijo nada. Valeria tragó saliva. Si le pregunto, lo negará. Por supuesto que lo hará, replicó Andrea, con dureza. Ha pasado años convencida de que la culpa no es suya. No va a cambiar eso de la noche a la mañana. Rodrigo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. No podemos cambiar lo que pasó, dijo con voz controlada. Pero sí podemos decidir qué hacer con lo que sabemos. Andrea lo miró con desconfianza. ¿Y qué planeas hacer? Rodrigo se quedó en silencio por un momento, pensando. No lo sé aún, pero por primera vez en años siento que puedo respirar. Valeria lo miró de reojo. ¿Respirar? Rodrigo asintió lentamente. Pasé demasiado tiempo preguntándome si yo fui quien la destruyó. Ahora sé la verdad. Andrea soltó una risa seca. Tal vez, Montenegro, ahora puedas dormir tranquilo. Pero eso no cambia el hecho de que Camila vivió con miedo hasta el final. Rodrigo cerró los ojos por un instante. Lo sé. Andrea suspiró y se pasó una mano por el cabello. No esperen que esto tenga un final satisfactorio. La verdad no cambia el pasado. Valeria sintió un escalofrío. No, pero cambia el presente. Andrea la miró con curiosidad. ¿Qué piensas hacer? Valeria se levantó del sofá, sintiendo una fuerza que no había sentido antes. Voy a enfrentarla. Rodrigo la observó con atención. ¿Estás segura? Valeria asintió con el corazón latiéndole fuerte. Sí, no pienso seguir viviendo con una mentira. Rodrigo se puso de pie. Voy contigo.
Andrea los miró con una expresión que mezclaba incredulidad y respeto. No sé si son valientes o estúpidos, pero suerte con eso. Valeria miró a Rodrigo. Vamos. Rodrigo no dijo nada, solo caminó a su lado hasta la puerta. Sabían que lo que venía no sería fácil, pero la verdad ya no podía seguir enterrada. El auto avanzaba por las calles con un silencio tenso. Valeria miraba por la ventana, sus manos apretadas sobre su regazo. Rodrigo conducía con la misma expresión impenetrable de siempre, pero sus dedos tamborileaban contra el volante con una inquietud que no intentaba disimular. ¿Estás segura de esto?, preguntó finalmente. Sí. Valeria no dudó. No podía hacerlo. Rodrigo asintió, sin apartar la vista del camino. Si esto se sale de control, salimos de ahí. Valeria dejó escapar una leve sonrisa. No puedes controlar todo, Montenegro. Rodrigo apretó la mandíbula. No me gusta el caos. Bienvenido a mi familia. Rodrigo no respondió, pero sus labios se curvaron apenas en una sonrisa amarga. Cuando llegaron a la casa de Valeria, el ambiente en el auto se volvió más pesado. ¿Vas a entrar conmigo?, preguntó ella, mirando la puerta con nerviosismo. Rodrigo dudó un segundo. «Si me necesitas...» «Sí». Valeria asintió. «Dame un minuto». Bajó del auto y caminó hasta la puerta. Tocó 2 veces. Esta vez su madre tardó más en abrir. Cuando lo hizo, su rostro se tensó al ver a su hija de nuevo en el umbral. «¿Otra vez? Necesitamos hablar». «No tenemos nada que hablar». Valeria sostuvo la mirada. «Sí lo tenemos, y no me voy a ir hasta que lo hagamos». Su madre frunció los labios, pero finalmente se hizo a un lado para dejarla pasar. Valeria entró y miró alrededor. Todo se sentía más pequeño, más asfixiante que antes. Su madre cruzó los brazos. «Dilo». Valeria tomó aire. «Andrea me contó la verdad». El rostro de su madre no mostró sorpresa, solo una fría resignación. «¿Y qué verdad es esa?». «Que Camila no dejó de bailar por Rodrigo. Lo hizo porque tenía miedo de decepcionarte». Los ojos de su madre se oscurecieron. «Andrea no sabe de lo que habla. Andrea la conocía mejor que nadie. Era una mala influencia». «No mientas más», exigió Valeria, su voz quebrándose. «Sabes que es verdad». Su madre exhaló, cansada. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que me culpe?». «Sí». Valeria sintió que su pecho iba a explotar, porque pasé toda mi vida creyendo que la culpa era de Rodrigo, que él la destruyó, cuando en realidad fue el miedo a no ser suficiente para ti lo que la mató en vida». Su madre la miró con frialdad. «¿Eso te hace sentir mejor?». «No», susurró Valeria, «pero me hace ver las cosas como son». Un silencio helado cayó entre ambas. Finalmente, su madre desvió la mirada. «Ya no puedo cambiar lo que pasó». «No, pero puedes admitirlo». Su madre no respondió. Valeria sintió una punzada en el pecho. «No puedes seguir culpando a los demás por algo que tú ayudaste a crear». Su madre la miró con una expresión que Valeria nunca había visto antes. No era rabia, ni desdén. Era miedo. Miedo de reconocer que había sido parte del problema. «Vete, Valeria». Esta vez su voz no fue dura, fue apenas un susurro. Valeria tragó saliva, sintiendo que una parte de ella se rompía. «Adiós, mamá». Se giró y salió de la casa sin esperar respuesta. Cuando llegó al auto, Rodrigo la estaba esperando con la puerta abierta. «¿Cómo te fue?», preguntó él, observándola con cautela. Valeria soltó una risa amarga. No lo negó, pero tampoco lo admitió. Rodrigo asintió lentamente. «Eso es lo más cerca que vas a llegar a una confesión». «Lo sé». Se quedó en silencio por unos segundos antes de mirarlo. «Gracias por estar aquí». Rodrigo la observó por un momento y luego abrió la puerta del auto. «Vamos». Valeria entró en el auto y cerró los ojos un instante. Era libre, pero la verdadera pregunta era, ¿y ahora qué? El auto avanzaba por la ciudad en completo silencio. Valeria no había dicho una sola palabra desde que salió de casa de su madre. Rodrigo la miraba de reojo, pero no la presionó. Sabía que estaba procesando todo. Después de unos minutos, ella rompió el silencio. «No voy a regresar». Rodrigo frunció el ceño. «¿A dónde?». «A esa casa, a esa mentira». Rodrigo no respondió de inmediato. «¿Estás segura?». Valeria asintió mirando por la ventana. «Toda mi vida sentí que tenía que seguir lo que mi familia esperaba de mí, que tenía que hacer lo correcto, lo seguro, pero ya no quiero vivir así». Rodrigo la miró con atención.
¿Qué vas a hacer? Valeria soltó una risa breve. No lo sé, pero quiero empezar por hacer algo para mí. Rodrigo se quedó en silencio un momento. Eso significa que te irás. Valeria giró la cabeza, sorprendida. Rodrigo mantenía la vista en la carretera, pero su expresión era más tensa de lo normal. Siempre hablaste de que querías bailar, de que este trabajo nunca fue tu sueño. Ahora que eres libre de hacer lo que quieras, lo lógico es que busques lo que realmente amas. Valeria sintió su corazón acelerarse. Eso es lo que quieres. Rodrigo soltó un suspiro y detuvo el auto en la esquina de un semáforo. No, se giró hacia ella. Lo que quiero es que te quedes. Valeria sostuvo su mirada. ¿Por qué? Rodrigo tragó saliva como si no estuviera acostumbrado a admitir lo que estaba a punto de decir, porque cuando te vi bailar aquella noche en la oficina, algo dentro de mí despertó, algo que creí que había muerto con Camila. El estómago de Valeria se contrajo. Rodrigo continuó, su voz más baja. No sé en qué momento pasó, pero me importas, Valeria. Más de lo que debería. Valeria sintió una oleada de emociones confundiéndola. No quiero que sientas que tienes que quedarte por mí, murmuró. Rodrigo negó con la cabeza. No quiero que te quedes por mí. Quiero que te quedes porque tú quieres. Valeria sintió su corazón martillándole en el pecho. Por primera vez en su vida, tenía el control total sobre su destino. No había expectativas familiares. No había miedo a decepcionar a nadie. Solo estaba su deseo genuino. Se mordió el labio y lo miró fijamente. ¿Y si no quiero irme? Rodrigo la observó en silencio por un momento. Luego sonrió levemente. Entonces quédate. Y en ese instante, Valeria supo que ya no había cadenas atándola a su pasado. El viento nocturno entraba por la ventanilla del auto mientras Rodrigo conducía sin un destino fijo. Valeria, con la cabeza recargada en el asiento, miraba las luces de la ciudad pasar, sintiendo algo extraño en el pecho. Libertad. Por primera vez en su vida, no tenía miedo de lo que vendría después. Rodrigo giró el volante y estacionó en una zona elevada desde donde se veía toda la ciudad. Apagó el motor y se quedó en silencio, con las manos sobre el volante. ¿Y ahora qué?, preguntó Valeria sin mirarlo. Rodrigo exhaló. Buena pregunta. Se giró hacia ella con el ceño fruncido, como si estuviera analizando cada una de sus reacciones. ¿En serio no vas a irte? Valeria sonrió con cansancio. No. Rodrigo asintió lentamente. ¿Y qué vas a hacer? Valeria mordió su labio inferior antes de responder. No lo tengo claro todavía, pero sé que quiero bailar. Rodrigo la miró con atención. Entonces hazlo. Ella dejó escapar una risa ligera. No es tan fácil. Sí lo es, respondió él con seguridad. ¿Qué necesitas? ¿Un lugar? ¿Dinero? Valeria rodó los ojos. No necesito que me lo resuelvas todo. No quiero resolverlo todo, respondió Rodrigo con una media sonrisa. Solo quiero ayudarte. Valeria lo miró fijamente, como si intentara descifrarlo. ¿Por qué haces esto? Rodrigo soltó una leve risa, pero no había burla en su tono. Porque me importas, Valeria. Ella sintió su estómago contraerse. No había sido una declaración grandilocuente. No había dramatismo en sus palabras. Solo era la verdad, y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. No sé qué hacer con esto, susurró, desviando la mirada. Rodrigo extendió la mano y le levantó el mentón con suavidad, obligándola a mirarlo. No tienes que hacer nada ahora, solo quédate. Valeria respiró hondo, porque en el fondo ya había tomado su decisión. El silencio entre ellos era intenso, cargado de algo que ninguno de los dos terminaba de decir. Rodrigo mantenía su mano en el mentón de Valeria, con una mirada que desarmaba cada una de sus defensas. Valeria no apartó la vista. ¿Por qué yo?, preguntó en un susurro. Rodrigo esbozó una sonrisa leve, pero había algo en su expresión que la hizo contener la respiración. Porque contigo no tengo que fingir que no me importa. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la piel. Había pasado demasiado tiempo huyendo, evitando reconocer lo que realmente sentía. Pero ahí, en ese auto, con la ciudad iluminada a sus pies y la única persona que realmente la veía, supo que no podía seguir ignorándolo. Rodrigo Montenegro había sido un nombre que en su familia se mencionaba con resentimiento y culpa, pero para ella, ahora, era un hombre diferente. Era alguien que la escuchaba, alguien que entendía lo que significaba renunciar a sí mismo por el peso de los demás.
alguien que, contra toda lógica, la había elegido, y ella también quería elegirlo. «No quiero pensar más», susurró. Rodrigo alzó una ceja. «¿Qué significa eso?» Valeria tomó aire, sintiendo su corazón martillándole en el pecho. «Significa que me quedo, no solo en la ciudad, contigo». Rodrigo no dijo nada al principio, pero su expresión cambió. La tensión en su rostro se desvaneció y por primera vez Valeria vio algo en él que nunca había visto antes. Paz. Rodrigo Montenegro, el hombre que siempre tenía una estrategia, no tenía un plan para esto, y eso lo hacía más real. «¿Estás segura?», preguntó en voz baja. Valeria asintió con una sonrisa pequeña, pero segura. «Sí». Rodrigo dejó escapar un suspiro entrecortado y, sin pensarlo más, la tomó del rostro con ambas manos y la besó. No fue un beso desesperado, ni una explosión de emociones reprimidas. Fue algo más profundo. Fue una promesa, una elección. Y Valeria supo, en ese instante, que no importaba lo que dijeran los demás. Ella había encontrado su camino, y Rodrigo Montenegro estaba en él. El beso terminó con la misma calma con la que había comenzado. Rodrigo apoyó su frente contra la de Valeria, respirando hondo, como si intentara absorber cada segundo de ese momento. Valeria cerró los ojos y sonrió levemente. «No puedo creer que esto esté pasando». Rodrigo soltó una risa breve, sin apartarse. «Yo tampoco». Se quedaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad de la noche, hasta que Valeria se enderezó un poco y lo miró con seriedad. «No quiero que esto sea algo pasajero». Rodrigo la miró fijamente. «No lo será». «Lo digo en serio, Rodrigo». «Yo también», respondió él sin titubear. «Te dije que quiero que te quedes, pero no porque necesite a alguien en mi vida, sino porque te quiero a ti». Valeria sintió su corazón acelerarse. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó con un tono más ligero. Rodrigo ladeó la cabeza analizándola. «¿Qué quieres hacer?». Valeria dejó escapar un suspiro y miró hacia la ciudad. «Quiero empezar de nuevo, pero esta vez hacer algo que realmente me haga feliz». Rodrigo asintió. «Bailar». «Sí», sonrió ella, «pero no solo bailar. Quiero enseñar, quiero abrir algo propio». Rodrigo la miró con una mezcla de admiración y orgullo. «Entonces hagámoslo». Valeria arqueó una ceja. «¿Hagámoslo?». Rodrigo le dedicó una mirada significativa. «¿Crees que voy a quedarme de brazos cruzados mientras te veo construir algo desde cero?». Valeria rió. «No necesito que me financies, Montenegro. No te estoy ofreciendo dinero, te estoy ofreciendo apoyo». Valeria lo miró fijamente, sintiendo una calidez en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué vas a hacer ahora?». Rodrigo sonrió de lado. «He pasado tanto tiempo obsesionado con mi trabajo que olvidé que también tengo derecho a una vida. Tal vez sea hora de hacer algunos cambios». Valeria le tomó la mano y la apretó suavemente. «¿Juntos?». Rodrigo entrelazó sus dedos con los de ella. «Juntos». Y con esa palabra entendieron que ya no estaban atados a su pasado. Ahora tenían un futuro que construir, juntos. Un año después, Valeria entró al estudio de danza con una sonrisa en los labios. El lugar estaba lleno de vida. Estudiantes de todas las edades practicaban frente a los espejos, algunos torpes, otros moviéndose con naturalidad. La música sonaba en el fondo, marcando el compás de una realidad que aún le costaba creer. Era suyo. Después de tantos años soñándolo, finalmente había abierto su propia academia de baile. «Valeria». Una de sus alumnas corrió hacia ella. «Mira lo que aprendí». Valeria sonrió y asintió. «A ver, muéstramelo». La niña giró sobre sí misma con torpeza, pero su emoción era contagiosa. Valeria aplaudió y le revolvió el cabello. «Muy bien, vas mejorando». La niña sonrió y corrió de regreso con sus amigas. Valeria suspiró y cruzó los brazos, observando el reflejo en los espejos. Había logrado lo que tanto había querido, y lo había hecho por sí misma. «Sigues trabajando demasiado». La voz de Rodrigo la hizo girarse con una sonrisa automática. Él estaba apoyado en la puerta, con las manos en los bolsillos y una expresión relajada que contrastaba con el hombre que había sido cuando lo conoció. «No sé de qué hablas», dijo Valeria con diversión. «Apenas llevo aquí 2 horas». Rodrigo arqueó una ceja. «Son las 8 de la noche, Valeria». Ella se encogió de hombros.
Los sueños no se construyen solos. Rodrigo caminó hacia ella, deteniéndose a pocos centímetros. Lo sé. Valeria apoyó una mano en su pecho y lo miró con cariño. ¿Cómo estuvo tu día? Rodrigo sonrió. Interesante. Tuve una junta con el equipo sobre la expansión del negocio, pero lo único en lo que podía pensar era en esto. Valeria lo miró con curiosidad. ¿En qué? Rodrigo tomó su mano y la guió hasta el centro del estudio. En esto, repitió. Antes de que ella pudiera preguntar, Rodrigo deslizó una mano a su cintura y la otra entrelazó sus dedos con los de ella. ¿Me estás invitando a bailar, Montenegro? Rodrigo sonrió. Siempre. Valeria rió y se dejó guiar. El hombre que decía que no le gustaba el caos ahora estaba girando con ella al ritmo de la música, sin preocuparse por nada más que por ese momento. La vida no había sido perfecta. El pasado aún dolía en ocasiones, pero juntos habían encontrado su propio ritmo y por primera vez estaban exactamente donde querían estar.